Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este día bien especial. Quiero dedicar esta predicación especialmente a las madres, no como lo he hecho en el pasado, que siempre me he basado en Proverbios 31, donde hay una mujer espectacular. Siempre he pensado que queremos una mujer así, ¿no? Es increíble realmente esta mujer virtuosa que aparece en Proverbios 31. Pero en este día quiero pasar la predicación más en María. Por eso leímos en Lucas, ¿no? Nuestro hermano Corimayo nos leyó esta parte de Lucas donde está la anunciación a María, donde el ángel Gabriel le da esa gran noticia, ¿no? Y quisiera empezar pensando en el legado, sino que nacimos quizás en la iglesia romana, como en mi caso, y ciertamente vamos a ver cómo, al menos en mi caso, mi madre fue muy importante para, digamos, formar mi espíritu religioso. Hay cosas que no se pueden heredar y una de esas cosas es la fe. Dijéramos que nuestros padres tenían fe, ¿no? Pero ellos no la pueden tener por nosotros. El problema que se presenta puede ser bastante complicado, porque ¿cómo saber que la fe que nos enseñaron o nos inculcaron y que eventualmente asumimos, quizás no con tanta fe, sino por obligación? De niños hay veces nos obligaban a ir a la misa, quisiéramos o no, bueno, vamos, o lo que aceptamos en algún momento como verdad. Ese problema puede ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque es esa fe la imagen de cosas reales, es una fe casi inexistentes, es verdadera, es falsa. Eso me hace recordar la frase de Shakespeare en Hamlet que decía, ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si lo que creemos realmente es real y verdadero? Cualquiera sea el caso, sea que sea verdadera o que sea falsa, o que sea simplemente especulación, en cualquier caso, esa fe es necesaria ponerla a prueba. Es precisamente a mi madre que le debo los principios fundamentales de mi religiosidad. De ella aprendí a creer en Dios, aprendí a creer en su Hijo Jesucristo, en María como la Madre de Dios y en la Biblia como la palabra de Dios. Desde muy pequeño mi madre me llevaba de la mano, tenía 4 o 5 años y me llevaba a la iglesia y yo siempre estaba feliz de ir allí. Siempre estaba impactado, me gustaba ver esas naves inmensas, ¿no? Esa nave principal y la de los lados, esas columnas increíbles, esos frescos en las paredes, esas pinturas, esas estatuas, todo era alucinante, magnífico. Entonces yo colmaba a mi madre con preguntas. ¿Y este quién es? ¿Y aquella quién es? ¿Y esto por qué? ¿Y aquello por qué otro? Mi mamá trataba de responderme todas y cada una de las cosas que en su entender ella sabía.
hubo un templo que me impactó demasiado. Era un templo que estaba en un convento de monjas de clausura. Esas monjas que no se dejan ver la cara, que no salen nunca. Y tenían una capilla pequeña con unas estatuas y pinturas enormes. Y yo siempre me impactaba cuando mi mami agarraba el rumbo, yo agarradito de la mano de ella, y iba para ese lugar. Yo estaba feliz, porque a la entrada había un ángel inmenso con una espada, con alas, y el ángel pisando una serpiente. Y yo, mami, ¿quién es? San Miguel, mijo, San Miguel, que está peleando contra Satanás. Yo, wow, eso es poderoso. Eso sí que me impactó tanto. Desde pequeño traté de ser fiel a esa fe, que en verdad asumí, porque mis padres la tenían, mi madre, bueno, me llevaba a todos lugares. Después de eso, cuando comencé a estudiar la primaria, me metí en un colegio privado, colegio salesiano, católico, y bueno, allá me acabaron de empacar un poco de cosas, ¿no? Acerca de esa misma fe. Recuerdo que los santos patronos de ese lugar eran Don Bosco, y como virgen tenían a María Auxiliadora. Todavía doy gracias a Dios por las cosas que mi madre en su momento me inculcó. Traté de leer la vida de muchos de los llamados santos de la iglesia. Habían revistas, libros, y yo leía y leía y leía, y quería imitar la vida de estos santos. Pero a mí se me hacía que estos santos eran tan buenos que casi eran mejor que el Hijo de Dios. Eran magníficos. Y yo trataba de vivir una vida como ellos, alcanzar a parecerme a ellos, pero no podía llegar. Mi lucha contra el pecado a los 13 años era terrible, era una batalla perdida. Esa idea de la salvación por obras, que fue lo que recibí de mi mami, yo sabía que yo no iba a ser salvo de esa manera, porque siempre el pecado estaba delante de mí. Había hecho todo lo que podía, pero la decepción cada vez era más grande. Y no solo por mí, sino mirando la vida de algunos católicos del barrio que conocía, que claro, se confesaban cada 8 días, comulgaban, y uno cuando los veía ya comulgando pensaba, wow, a estos no falta sino canonizarlos. Pero eran hombres borrachos, infieles, sinvergüenzas, bueno, había de todo. Y yo digo, pero cómo puede ser que Dios no se dé cuenta de que estas personas se están burlando? No podría yo entenderlo. Y recuerdo que era gran devoto de María Auxiliadora. Allá en el colegio salesiano, un colegio quizás como esta manzana de grande o más, había un patio donde habían canchas de básquet, cancha de fútbol, bueno, era un lugar espectacular, y habían unos zaguanes con arcos muy espaciosos, los salones de clases con puertas y ventanas inmensos. Y allá estaba yo en una de las columnas, en uno de esos zaguanes, mirando la imagen de María Auxiliadora. Era una estatua impactante. La María Auxiliadora como con una corona, con reina, con un cetro en su mano, con el niño
Jesús también con una corona, como entendíamos nosotros que era el niño Dios, ¿no? Y yo recuerdo que tenía lágrimas en mis ojos y yo dije, si hay un infierno, eso es para mí. Yo no voy a alcanzar, no voy a alcanzar lo que esta iglesia pide para mí. Y fue a mis 13 años cuando dejé la iglesia de mis padres. Mi madre no lo supo, no se los dije, pero no volví a reuniones ni nada. Terminé la primaria y salí a estudiar a otro colegio y lamentablemente tuve unos años, exactamente 4 años, vagando por diferentes filosofías, doctrinas, escuelas, iglesias de tipo pentecostal, adventista, mormones, bueno, lo que ustedes quieran ver, buscando la verdad, probando la fe. Entonces, yo creía todavía que la Biblia era la palabra de Dios. Y comencé a estudiar. Y comencé a estudiar. Conocí a alguien que me enseñó. Y a mis 17 años llegué a la iglesia de Cristo. Fue el año en que falleció mi madre. El 8 de febrero, ¿no? Por allá en los 70. Y yo, leyendo la palabra de Dios, estaba buscando las cosas que mi madre me había enseñado, pero no las encontraba. Y me di cuenta que en verdad la Biblia en muchos de los hogares católicos es decorativa, ¿no? Es decorativa. Una Biblia muy grande en la sala, abierta en una página que ya está amarilla porque nadie la ojea, ¿no? Se dice que alguien llegó a predicar a una casa de estas y bueno, pidió la Biblia que tenían y la usó. Después, cuando terminó las clases y ya estaba en la calle, se acordó que había dejado un peine en esta Biblia, ¿no? Porque separaba con su peine, separaba la hoja. Lo cierto es que como a los 2 años volví a esta casa y bueno, quiso leer la palabra de Dios y cuando ojea la Biblia, ahí estaba el peine. Lo que significa que en 2 años nadie la vio, lamentablemente. Y yo digo, ¿cómo vamos a poner a prueba la fe si no conocemos la palabra de Dios? Me enseñó siempre mi madre que María era la madre de Dios. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Que María es la madre de Dios. No puedo entender eso. Y me dijo, lo que pasa es que el hijo de María, que es Jesús, es Dios. Entonces, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María es la madre de Dios. En verdad, cuando tratas de buscar ese tipo de idea en la palabra de Dios, no lo puedes encontrar de esa forma. Es probable que mucha gente en el pasado se equivocaron mirándolo desde el punto de vista humano, con un silogismo que parece cierto, ¿no? O sea, una manera de argumentar. Si Jesús es Dios, María la madre de Jesús, María madre de Dios. Eso parecería.
Pero la verdad es que lo que nos va a enseñar la palabra de Dios es que María es un instrumento de Dios. O sea, si lo miramos desde el cielo, no desde la tierra, es un instrumento de Dios para Él enviar a su Hijo en carne a este mundo. Y aún en el credo del mundo católico romano, ellos dicen que María es madre de Dios en cuanto lo humano, en cuanto el cuerpo, pero no que sea madre de Dios. De hecho, cuando uno lee Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, se da cuenta que Jesús es el creador de María. Nos enseñaron a adorarla, a honrarla, a adorarla como si fuese Dios. Porque aquí hay que hacer, dijéramos, un paréntesis. ¿Por qué el mundo del catolicismo llegó a creer que era posible adorar a ciertos personajes, hombres de la iglesia, mujeres de la iglesia? Y todo comienza por allá a mediados del siglo II, cuando comienzan las persecuciones o continúan las persecuciones romanas. En el siglo I fue Nerón, Domiciano por allá en el año 96, y bueno, y así fueron viniendo otras persecuciones. ¿Y qué sucedía? Los cristianos tenían que esconderse por las persecuciones y iban a las catatumbas, que eran los cementerios cristianos, ¿no? Y resulta que iban allí para hacer su culto y para comulgar, para tener la cena del Señor. Entonces, cuando estuvieron tomando la cena del Señor, se dieron cuenta que habían sepulturas de mártires y dijeron, bueno, aprovechemos para comulgar con ellos, para estar en comunión con los muertos. Lo hacían como por respeto. Después se convirtió en veneración. Y por último, se convirtió en adoración. ¿La Biblia enseña eso en algún lado? No. La cena del Señor no es para muertos, es para vivos. Aunque de alguna manera los hijos de Dios viven en algún lugar, pero la cena del Señor es para la iglesia que está aquí en la tierra. Entonces, las cosas comenzaron como algo inocente, para decir, no, es que no estemos huyendo, no, es que estamos comulgando con nuestros héroes, nuestros mártires. Entonces, eso comenzó a deformarse y lo que era algo agradable, hasta romántico, podríamos decir, ¿no? Se fue convirtiendo en la ley. Con el tiempo comenzaron a abrir esos sepulcros y sacar las reliquias de los mártires, hasta que casi no quedó nada de ellos. Empezaron por la naricita, la cabeza, los pies, y bueno, entonces empezaron con las reliquias muy sagradas. El heraldo de tal hermano, que era un gran hombre de la iglesia, ¡wow! Y comenzaron a adorar esas cosas. Para la época de Constantino, en el año 313, le dijeron a la madre de él, Helena, que fuera a Jerusalén, porque habían encontrado la cruz original donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Y ella viajó a Jerusalén, la madre del emperador, y seguro hicieron pedacitos esa cruz. ¿Y saben qué, hermano? Si hoy en día recogiéramos los pedacitos de esa cruz, tendríamos docenas de cruces.
cómo comprobar que era la cruz del Señor. Una locura. Pero todo eso se fue deformando poco a poco. Después comenzaron a decir que algunos hermanos que habían fallecido hacían milagros y otros que estaban vivos, hombres y mujeres de la iglesia, también hacían milagros. Entonces los santificaban, aunque en aquel tiempo, siglo tercero, siglo cuarto, principios del siglo quinto, todavía no había un sistema para beatificar, pero ya habían santos que eran adorados, hacían estatuas, y eso fue lo que se deformó en aquel tiempo. Y hubo algo bueno en eso, porque fue muy fácil salir de las estatuas de los ídolos a las estatuas de los héroes de la iglesia. O sea, la transición entre el paganismo y la iglesia en algún momento aprovechó eso para hacerlo más fácil. Pero la verdad es que si vos buscas en la palabra de Dios, donde hay una autorización bíblica para orar, porque así comenzaron, ¿no? Primero en la comunión, después empezaron a orar por los muertos. O sea, ya no hay un plan B para los muertos. El que murió, como dice la palabra de Dios en hebreo, que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. No hay un plan B, no hay ningún purgatorio en la palabra de Dios, menos un limbo que eventualmente existió. Ahora ya creo que los quitaron porque no había manera de probarlos. Tampoco vas a encontrar en la Biblia que ningún ser humano, que lógicamente María ya desde el siglo tercero, mediados del tercero y quizás un poco antes, María llegó a ser la principal, mejor que los apóstoles. Sí, fue lo más grande para ellos. Entonces, llegaron a la conclusión de que María había nacido sin pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron eso? Eso se conoce como la Inmaculada Concepción. No se refiere al nacimiento de Jesús, se refiere al nacimiento de María. Cuando dice sin pecado concebida. ¿Por qué? Porque en aquella época ya se empezaba a barajar, y fueron siglos después, se comenzaba a barajar la idea de que todos los niños nacían con un pecado original. Entonces, ¿qué pasaba si María traía ese pecado original? Se lo hubiera transmitido a su hijo, Jesucristo. Eso no puede ser. Entonces, no tuvo pecado. ¡Wow! ¡Qué conveniente! Pero la verdad es que ni el pecado original está en la palabra de Dios como tal, o que los niños nazcan con pecado. Otra cosa, que ella es corredentora. O sea, redentora con Jesús. Entonces ya la van poniendo casi al mismo nivel. Madre de Dios, redentora con Jesús. Y luego dicen mediadora. En ninguna parte en la palabra de Dios vamos a encontrar semejante cosa. Hay muchas cosas bellas y hermosas que se dicen acerca de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no incluye la adoración, no incluye intercesión, no incluye que ella sea madre de Dios.
Ya hablamos de eso. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es el creador de María, de los apóstoles y de todos los santos que ustedes quieren contar, incluyendo a las más de 11,000 vírgenes que cuentan en la ICR o la Iglesia Católica Romana. Es hermoso pensar en María. Es hermoso pensar en aquella Virgen elegida por Dios. Ella tenía una humildad increíble. Y cuando Gabriel, el ángel, le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, que será llamado Jesús, y será hijo del Altísimo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y por eso será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué dijo esta mujer impresionante? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Luego ocurren cosas maravillosas. Después viene su pariente Elizabeth. Algunos piensan que era hermana de María. Y eso sería fantástico porque Juan el Bautista, que nace de Elizabeth, sería primo hermano de Jesucristo, ¿verdad? La verdad es que no lo sabemos. Nos hacemos de pronto a la idea, pero sin decir que es palabra de Dios, ¿no? Y Elizabeth, cuando María va a visitarla, dice que el niño, o sea, Juan, el que sería el Bautista, que saltó cuando oyó la voz de María. Y entonces Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, bienaventurada la que creyó. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Y luego María dice palabras hermosas, entre ellas dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Todas las generaciones. Y habla de Dios, su Salvador, porque María también necesitaba ser salva y esa salvación venía de su Hijo, que era realmente el Hijo de Dios, Jesucristo. Y como ella no comprendía todo lo que escuchaba, todo lo que oía, dice que ella, María, guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Hasta que un Simeón, un anciano que no quería irse sin ver al Rey de Reyes, al Salvador del mundo, le dice, una espada. Bien es cierto que es bienaventurada, podemos imaginar. Yo me imagino que María ya había visto algunos de los milagros de Jesús. Quizás ha sido un milagro el desayuno, otro el almuerzo, otro la merienda, qué sé yo, podemos imaginar cosas. María sabía que ese chico era poderosísimo. No lo sabemos, pero que María sabía ser madre, vaya que sí. Hace todo lo que él os dije. Hace todo
lo que Él os dijere. No lo que yo digo, no que soy la madre del Hijo de Dios, no, lo que Él os dijere. ¿Sabes qué nos dice María a todos nosotros? Hagamos todo lo que Él nos diga. ¿Por qué? Porque es en Él quien tenemos la redención, la salvación. Es en Él que vamos a conquistar este cuerpo de miseria que se destruye por la enfermedad, por el tiempo, y vamos a lograr alcanzar la inmortalidad, la eternidad, la gloria de Dios. Ella misma hacía todo lo que Él le decía. Ella sabía que Dios, su Salvador, le había dado ese hijo para la salvación de todos los pueblos de la tierra y aún para sí misma. Pero era necesario que ese hijo muriera allá en el Calvario. Y nada, ni la madre más amorosa sobre esta tierra podría evitarlo. Una espada traspasará tu misma alma. Y en cuanto a que María o cualquiera de los apóstoles o cualquiera de los miles de santos que han sido beatificados a través de la historia, ninguno de ellos tiene el poder para interceder por nosotros y por ningún ser en la tierra. Pablo se lo dice claramente en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más mediadores, solo hay uno y ese uno es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único hombre que podría pagar el precio del pecado de la humanidad. El único hombre que podría obedecer la ley de Moisés a perfección para señalar que no era la ley ni el Dios que la dio el malo, sino el hombre que busca el pecado porque quiere satisfacerse a sí mismo y gratificar su cuerpo. Este hombre, Jesús de Nazaret, ese carpintero, era el elegido, el Hijo de Dios, que tenía el poder para cumplir la ley y para vencer el pecado y la muerte e ir hacia el cielo como un conquistador, el único que está en el cielo, el único hombre que está en el cielo, que conquistó los cielos. Él en carne y hueso está allá, por sobre el cielo y por sobre la tierra y por sobre todo. Y Él quiere que nosotros también vamos hacia Él. Hechos 4:12 va a decir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro, ni otra. María, hermanos, es para mí el paradigma perfecto de amor, de abnegación para todas las demás madres sobre la tierra. Es un gran ejemplo. Y todos nosotros en este día decimos a María, bienaventurada eres entre las mujeres.
Vamos a encontrar mujeres sorprendentes en la palabra de Dios, que lo dieron todo por sus hijos, que hicieron cosas que quizás hoy cuestionaríamos, como Rebeca, la madre de Jacob, que hizo algo para engañar a su esposo, porque quería darle la bendición al que no le correspondía. ¿Y cuánto le costó a Rebeca amar a su hijo de esa manera? Su hijo tuvo que huir allá a Mesopotamia, a Ur de los caldeos, y Rebeca jamás lo volvió a ver en su vida. ¿Qué decir de Jocabed, hija de Leví, madre de Aarón y Moisés? ¡Qué mujer espectacular! Haciéndole frente a Faraón y sus leyes. ¿Con qué valor poner su niño casi recién nacido y tirarlo por el río Nilo, confiando en que Dios le encontraría un puerto fantástico, y vaya que lo encontró? ¿Qué hablar de Loida, la madre de Eunice, y Eunice, madre de Timoteo, ese joven evangelista amado por Pablo? Ella, su abuela y su madre le enseñaron la palabra del Señor y lo convirtieron en un gran evangelista, en un joven poderoso que predicó la palabra desde muy niño. ¿Y qué decir de nuestras madres, que nos enseñaron tantas cosas y que quizás no era la verdad que estaba en la palabra de Dios, pero de alguna manera estaban cerca? Yo le debo a mi madre la fe que hoy tengo. Por ella estoy aquí. Y si alguien dice, pero bueno, ella quizás se perdió, y yo digo, menos mal que yo no soy el juez de aquellos que no llegaron a conocer la verdad. Desde la Edad Media, en la época del oscurantismo, y hasta cuando yo era un niño, el mundo católico no permitía prácticamente que la Biblia fuera leída en las casas. Todas las predicaciones, porque yo conozco eso de primera mano, porque estudié con ellos, todas las predicaciones eran solo de los 4 evangelios, que se repetía cada 4 años. Primero Marcos, después Mateo, Lucas, Juan, cada 4 años las mismas. Nunca se predicaba las cartas de Pablo, o los Hebreos, o Santiago, o primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. No se predicaba. No había un ánimo, hermano, para que la gente conociera la verdad. ¿Y qué diremos de estas personas que nacieron en esa época oscura? Le doy gracias a Dios porque es Dios el que las va a juzgar. Y esas son las mejores manos entre el cielo y la tierra. Y sé que no hay un ser más justo que él. Quizás anhelar volver a ver a nuestras madres puede ser una opción, ¿verdad? Puede ser una posibilidad, porque Dios es justo. ¿Qué decir de nuestras madres, que según la ley mosaica tenemos que honrar padre y honrar a la madre? Yo creo que honramos al padre, pero la madre se lleva
todas las glorias, sobre todo, ¿no? Mi madre sabía decirme, mijo, papas hay en el mercado, pero mamá, no hay sino una. Era divertida mi vieja. Y las mujeres son más grandes cuando dan a luz. ¿Saben? Puede haber mujeres que no son muy buenas, ni como esposas, y podríamos, que quizás algún hijo pueda decir, bueno, mi madre no fue tan buena, qué sé yo. Estoy recordando a un amigo cristiano en Ecuador. Un día íbamos en una camionetita que yo tenía y me dijo, para, hermano, para. Y me dijo, ¿ves esas escalas que están allá contra esa pared? Sí, eran como 4 escalones. Y dijo, cuando yo tenía 9 años, mi madre me dejó en esas escalas y dijo, ya vengo. Y volvió como a los 20 años. Y saben una cosa, algunos de sus hermanos le guardaban mucho rencor a su madre, pero mi amigo adoraba a su madre con todo su corazón. Porque las madres nos dieron la vida y en eso sí se asemejan a Dios. Nos trajeron a este mundo y son como los representantes de Dios aquí en la tierra. Nuestros padres, padre y madre. La mujer cuando da luz, dice Juan 16, 21, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Yo puedo decir que en la iglesia tenemos muchas madres y las que se fueron son reemplazadas por otras que están entre nosotros, porque somos familia y eso es maravilloso. Y las madres cristianas, sobre todas las demás, son espectaculares, grandiosas, nos llenan de gozo y de alegría. Los que tienen su madre viva, uy, ámenla, quiéranlas, cuídenlas. No vayan a adorarlas, cuidado. Pero mucho honor con sus mamis, mucho honor. Porque cuando se pierden, es una pérdida que jamás vuelve. Yo tengo más de 50 años después de la muerte de mi madre, bueno, 48, y todavía me siento huérfano. Mi padre murió en el 95 y aún sigo siendo huérfano. Pero saben, Dios nos consuela con nuestra madre, con nuestras amadas hermanas. Que Dios los bendiga a todos. Feliz Día de las Madres. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.